Hola a todos, hola a todas, bienvenidos nuevamente al podcast de Philadelphia Strength. Estamos ya en nuestro tercer capítulo y continuamos hablando de lesiones. Nos fuimos a cosas profundas que todavía no nos hablan de lo musculoesquelético. Vamos para allá, vamos a llegar tarde o temprano, Nico. Seguimos hablando de lo último que dejamos ahí abierto, más en lo concreto. Hablamos de mentalidad, base de esta teoría del iceberg, en donde en lo profundo tienes lo que sustenta aquello que se ve en la superficie, igual que estos hielitos que están ahí flotando en el mar. La última conversación hablamos de el círculo que nos rodea, la importancia de la mentalidad, también un par de tips que dimos, un par de medidas que se podrían instaurar, algunos desafíos como el decir que no a cosas que nos sacan de ese camino hacia el objetivo, hacia la persona en la cual me estoy convirtiendo, en la que me quiero convertir, hacia ese objetivo deportivo, por poner un par de ejemplos de metas. ¿Cómo estáis, Nico? Bien, hermano. Eh, Saludos a todos. Gracias por escucharnos. Tema súper importante en mi propia vida, también personal y también como coach. Me he dedicado a apoyar a personas en cuanto a lo mental y no solamente lo físico, sino que buscar una aproximación más completa y es mucho de lo que Seba nos mostró en el iceberg la semana pasada. Para recapitular, teníamos en la superficie lo que sería la performance, el despliegue físico y los resultados, sería la punta del iceberg. Y bajo el agua, partiendo desde la superficie hacia abajo, tenemos la nutrición, el sueño y la capa más profunda, la mentalidad y el círculo cercano. Hoy día queremos hacerlo más concreto y como les contábamos la semana pasada, la mentalidad se ha visto por mucho tiempo como este tema medio abstracto. Oye, o sea, si te preguntan, Seba, ¿quién, quién tiene una mentalidad fuerte? ¿Qué respondería? Claro, ¿O cómo saber si alguien tiene una mentalidad fuerte o débil? sí, tiene diferentes puntos de vista y tú nos hablaste un poquito de eso igual la semana pasada en el capítulo anterior, de que también dentro de estas visiones hay diferentes escuelas y por lo general uno lo que puede fijarse es en los resultados. Probablemente una persona que llegó muy arriba en lo que está construyendo en las diferentes disciplinas, probablemente hay algo que aprender de su mentalidad, porque casi siempre tiene que ver con eso, aunque sea una práctica física, mayormente física, y no solamente en estas prácticas teóricas como un científico, un profesor, en donde ahí uno dice, ah, claro, tiene más que ver con lo cognitivo, en lo físico también. Yo por lo menos me fijaría en eso y también en general en cómo habla la persona. Me fijo bastante después de que tú también me has enseñado ahí con el tiempo esta escuela que nos nombraste de Enlifted. De hecho, hice parte del curso que tú también hiciste y el cómo estas personas hablan también dice mucho de cómo piensan. Entonces también puedes tener un rendimiento físico brutal y el limitante puede venir de la mentalidad, de tus percepciones. Entonces, en general eso respecto a lo que decías, Nico. Una mentalidad fuerte entonces sería alguien que es difícil, como que si no está en qué fijarse, Claro, es como, ya quizá alguien que, una cosa es que es alguien que habla más en positivo que en negativo, ese puede ser un ingrediente a considerar. Otra cosa es alguien que usa poco lenguaje suave, palabras como probablemente, quizás, como, a nosotros muchas veces se nos salen aquí los como, explicando algo, es como. Este lenguaje suave en comparación a un lenguaje sólido crea por sí solo incertidumbre en la vida en general.
Sí. Entonces ese es uno de los grandes a limpiar y este proceso de buscar mayor precisión en las cosas que hablo y en cómo me hablo también a mí mismo es un proceso que es continuo. Oye, Nico, Eh, espérame, antes de que pase eso, porque eso parece que fuese bien externo, pero también ahí lo mencionaba al final, también si yo te hablo normalmente de, sí voy a tratar de llegar a la hora, incertidumbre total, pues, o sea, tú ya tenés exacto, claro que probablemente llego 10 minutos, 20 minutos tarde, o que llego a la hora, pero nadie lo sabe. Pero eso también se aplica no solamente a cómo te lo refiero a ti, sino que también es mis procesos mentales funcionan conmigo mismo en una tónica muy similar probablemente. Entonces, sí, cuando voy a hacer un WOD, ¿qué lenguaje utilizo también? Hablándote de la calidad del lenguaje, también es un punto a tratar. Puede que no esté abriendo mi boca y mi lenguaje esté en un lenguaje suave o también en un lenguaje impreciso o incluso en un lenguaje directamente negativo. también negativo, claro, sí, sí. Eh, ¿Por dónde continuamos? ¿Cómo darme cuenta de mi lenguaje? Una manera muy sencilla en realidad una herramienta que la pueden tomar ahora mismo es comenzar a escribir las cosas que estoy escuchando dentro de mi cabeza. Este tema es súper interesante porque hay alguien que escucha lo que al parecer él mismo se está diciendo. Pero si prestáis suficiente atención a las historias que están en tu cabeza, como que se escuchan diferentes voces igual. Entonces hay veces que soy mi mayor apoyo y soy alguien que realmente se preocupa de sí mismo y que es positivo y que se motiva. Y hay otras veces que hay otra voz dentro de esa misma percepción del que escucha que de hecho te sabotea y que te dice que no podís y que te critica por lo que no haces, por lo que deberías estar haciendo. Entonces están estas diferentes voces también en la cabeza y son parte del todo. Sé que has estado también metiéndole mucho a eso este último tiempo y me gustaría escuchar eh, tu visión respecto Sí, de eso. sí, este último tiempo he estado estudiando, ya directamente estudiando, porque al principio fue como, oye, qué interesante esta cuestión, voy a escuchar un par de videos más. Un autor que se llama Enric Corbera, que es el que habla de un concepto que se llama la bioneuroemoción, y ese concepto se basa muchísimo en un psiquiatra que es Carl Jung, que es de aquellos tiempos en donde se empezó con el psicoanálisis, esos tiempos de Freud, eh, siendo bien general al respecto. Eh, y te habla de este enjuiciador adentro, el que no perdona, ¿sí? que, que emite juicio constantemente de la realidad. O sea, esto se debería hacer así, esto no se debería hacer así, que está constantemente evaluando al resto, pero que también al primero que se enjuicia y no se perdona es a sí mismo, po. Entonces, un gran desafío y algo que invita a este concepto es justamente a vivir la vida sin juicio, perdonando y amando. Y casualmente, no, nada de casual, todos estos grandes lumbreras que han existido a lo largo de la humanidad, a lo largo y ancho de este planeta, como el Dalai Lama, como el Buda, como otros maestros, como Jesús, que es el que a nosotros nos impactó más en nuestro lado del mundo, justamente predicaban eso, el no juicio y el amor irrestricto. Cuando te habla, y cierro con este concepto, cuando habla este de ama a tu prójimo como a ti mismo, parte también un concepto de lo importante que es que cuando está llamando al otro, realmente te está llamando a ti mismo también. Y no solamente externalizando.
y justamente un maestro, Mario Sabán, nos habla de que el engaño que tenemos nosotros eh, como seres humanos es ver todo de manera dual, que estamos separados del otro, o sea que tú eres Nico y yo soy Seba y tú no tienes nada que ver conmigo y yo no tengo nada que ver contigo. En este caso somos hermanos, tenemos un lazo, creemos que estamos unidos, pero ¿qué pasa con las personas que están a mi alrededor, con la naturaleza? ¿Estamos separados o estamos unidos? Y ahí viene también lo que hablamos la semana pasada, el campo cuántico. Realmente no hay separación. La separación es una ilusión. Entonces, cuando yo creo que estoy perjudicando al otro, y yo le digo eso a mis hijos, oye, si tú perjudicáis a tu hermano, te estáis perjudicando tú mismo. Eh, Pareciera difícil de entender en un principio, a mí, por lo menos para mí fue así, es como, ¿cómo va a ser tan así? Cuando Yang te dice que Ajá. la vida es un espejo y que en realidad el otro lo que está haciendo, cuando te molesta algo del otro, lo que está haciendo es sostenerte un espejo y de hecho te dice, oye, no levantes la espada contra el que sostiene el espejo, porque él lo único que está haciendo es sostener un espejo en donde tú mismo te estás reflejando. Y hay otra que es de una frase que me... Aquí yo me fui a así, al Está bien, universo, lo vamos a hacer volver al tema. al espacio exterior con todo esto que te digo, pero eh, hay una frase que no sé si es de un libro o de una película, pero el autor de esta frase, la verdad es que ni siquiera me acuerdo dónde lo escuché, dice, cuando vi los ojos, cuando vi en los ojos al asesino, vi al verdadero asesino. Y era porque él se estaba reflejando en los ojos del que estaba ahí en la escena. No sé si él es el que estaba atacando o él el que estaba recibiendo el ataque, pero básicamente es la misma idea. Sí, Entonces, me preguntaba y de eso que estaba estas partes, sí. ahora incursionando y bajándolo un poquitito, tiene que ver con todos esos juicios que nos tenemos, el poco perdón que también tenemos con nosotros y claro, después con los demás es más fácil porque pareciera que después yo me voy para tu casa y tú te vas para la tuya y te puedo enjuiciar, te puedo evaluar, te puedo decir, oye, la vida no se vive así, ¿cachai? Y yo después me voy para la mía, pero el problema es que nos traemos todo ese enjuiciador adentro nuestro, que tiene que ver con lo que decías de las vocecitas, esas voces que nos hablan en la cabeza, no eres suficiente, lo estáis haciendo pésimo, no dais con la altura, esto nunca es suficiente, o sea, ese falso perfeccionismo que pareciera que fuese súper bueno, pero en realidad lo que te dice es que nunca es suficiente, pues, ¿cachai? Sí, Ahí creo que logré volver de cierta forma a la conversa. sí, sí, buenísimo. Todas estas son partes del todo, eso es lo que vendría a ser el concepto que me gustaría presentar. Y la idea es darse cuenta que el que escucha está escuchando a estas partes por igual. Entonces, ¿qué pasa? Que igual que en una cena navideña, llegó tu tío, tu tía, no sé, el que le gusta hablar y agarró el micrófono y nadie más habló en la mesa. Pasa que algunas veces alguna de mis partes toma el control de la conversación y lo único que escucho en mi cabeza es, por ejemplo, el enjuiciador interno o el ego hablando todo el tiempo o la parte mía que se victimiza hablando todo el tiempo. A lo que quiero llegar es que yo, el que escucha, tiene el poder también de decidir a quién voy a darle más micrófono, a quién le voy a prestar más oído, cuál de todas esas voces que estoy escuchando voy a elegir para construir mi realidad. ¿Sí? Entonces, de nuevo volviendo a lo práctico de la escritura, un ejercicio que se puede hacer es hacer un stream of consciousness, es como dejar simplemente fluir la conciencia y escribir todo lo que se viene y después ponerme a calificar, mira, aquí al parecer esta parte es mi ego hablando, esta parte es mi niño interno, son más emociones, esta parte acá se nota al 100% que es mi enjuiciador
interno. Empezar a tomar conciencia de que hay diferentes voces a las que le puedo dar mayor o menor importancia. Al final del día, yo elijo qué historia creo, porque puedo creerle 100% al enjuiciador interno y nunca cuestionarme de que, oye, pero quizás si estoy haciendo mi esfuerzo, si estoy haciendo las cosas que puedo hacer hoy día con lo que tengo. Pero no, estoy creyendo que siempre puedo hacer más, como tú decías, el perfeccionismo eh, se expresa de diferentes formas. Sí. Sí, Algo, impor- dale, dale. algo importante es que también podemos hacer distinciones entre cómo expreso lo que expreso. Ejemplos bien claros, o podríamos dar tres categorías enseguida. Hay cosas que yo puedo notar, observar, también se podría decir, que la gente, la mayoría, el 90% de las personas estarían de acuerdo con eso. No sé, por ejemplo, ahora eh, estos son audífonos, ¿sí? Este es un polerón, es algo que yo puedo observar. El Seba tiene barba, eh, son cosas que no son muy argumentables. Por otro lado, está lo que yo imagino, que eso ya tiene, depende de tu imaginación, pero te puede ir al infinito y, no sé, hablar de que el SEO ahí está en la Biblioteca Nacional y los libros que se ven atrás son los tomos del primer Corán que se escribió y etcétera, etcétera. Puedo imaginarme muchas cosas. Y por otro lado está lo que siento, sentimientos, pero también sensaciones físicas, más concretamente sensaciones físicas. Lo que pasa es que estos tres están así entremezclados. Entonces, por ejemplo, en cuanto a la lesión, siento que no me voy a poder recuperar, siento que esta cuestión voy a tener que lidiar con eso, con esto por muchos años. eh, Y También el también siento ciento, que mi coach no me está apoyando como podría hacerlo. el ciento Siento también va que, en el diagnóstico. No, siento que no es lo que me dijo el médico. claro. Siento que el tendón de también lo podí llevar a sensación y no. El ciento Y ese yo creo también que está sobreutilizado, porque el ciento lo usáis, se usa constantemente. el gran problema de utilizarlo mal es que para nosotros como humanos los sentimientos son muy importantes, porque es el signo que nos envía nuestro sistema a nivel físico para poder hacer un ajuste. Entonces los sentimientos son muy importantes, me permiten juntarme con personas, me permiten alejarme del peligro y tienen estas funciones de supervivencia. Entonces cuando yo hablo de sentimientos, cuando en realidad estoy imaginándome cosas, estoy poniéndole toda la carga emocional de un sentimiento a una imaginación. Y después creo que eso es así. Las mismas frases que dijimos recién. Siento que voy a tener que lidiar con esto toda la vida. ¿Dónde lo sientes en tu cuerpo? En ningún lado. No es una sensación corporal, no es tampoco un sentimiento. Quizás sientes frustración porque te imaginas que te va a costar mucho recuperar. Quizás también el ejemplo con el coach. No, siento que el Seba no me está apoyando como él podría apoyar. ¿Dónde lo sientes? De nuevo, no lo sientes en ningún lado. Me imagino que el Seba tiene más herramientas para apoyarme y no las está usando. Estoy siendo mucho más preciso con mi realidad. En las relaciones interpersonales esta herramienta sirve muchísimo porque pasa mucho que no, yo siento y creo, también el siento y creo van de la mano. Siento que ya no.
estas personas que eran amigos míos ya en realidad ya no me consideran, ya no me quieren. En vez de decir, me doy cuenta que durante el último tiempo he tenido mucho menos contacto con estas personas y me imagino que eh, hay algo que nos ha distanciado y eso me hace sentir triste. Pasa de ser una cuestión que también me bloquea mucho porque no me da oportunidad de revisar y preguntarle a la persona directamente o preguntarme a mí mismo si esa imaginación es o no real. ¿Sí? Sí, sí, totalmente. De hecho, en la terapia, no solamente en el coaching deportivo, sino que en la terapia es fundamental. O sea, siento, veo, me imagino o pienso. Esos tres conceptos. Y tú, de hecho, haces ahí un ejercicio, un minuto de uno, un minuto de otro, o X tiempo de uno, X tiempo de otro, anotar. Y quizás ese es un desafío para que hagan las personas, como recién nos invitabais, a hacer ese ejercicio con respecto a tu entorno. ¿Qué es lo que sientes en este momento? Ya siento esto, siento esto, siento esto. Después, ¿qué te estás imaginando o qué piensas? Y después, ¿qué es lo que veo? Y después, si evaluáis así de manera objetiva el tema, tenéis tan mezclar las cosas que en el veo que hace calor allá afuera. Y no, pues no Veo que está la pared está manchada. Un juicio sobre la limpieza. claro, po. Pero por ejemplo, yo no puedo ver que hace calor afuera, po, porque de hecho yo no estoy afuera. Yo lo que veo es que hay sol. Quizás afuera hay muchas probabilidades, pero ahí ya pienso que hace calor afuera. Entonces, de nuevo, estos Claro. temas parecen súper finos. El tema es que hay diferentes necesidades dependiendo de tu formación y quizás para alguien esto es materia pasada porque es bastante objetivo en situaciones, en relaciones, como tú decías. Sin embargo, me parece que por nuestra cultura, por nuestra formación latina, en donde funcionamos mucho de las vísceras, en donde siempre, oye, pero es que tú siempre soy así, po. Ya ahí Claro, dije siempre y nunca. muchas cosas imprecisas, po, porque una dije siempre. No hay siempre, eso no existe en realidad. Por lo general, o varias veces has actuado de esta manera. ¿De qué manera? De X manera. Pero cuando te digo tú siempre eres de esa manera, ya te dije que siempre pasa, cosa que es mentira, y que No es eres preciso. y que eres algo. Y no, po, yo me refiero a un comportamiento, no a tu esencia como persona. Ahora, ¿en qué Claro. se traduce eso para mi trabajo, para ti, Nico, para mi trabajo como atleta, para mi trabajo como atleta que se está rehabilitando de una lesión? ¿Qué resultados has visto al ser más preciso en tu experiencia? La gente se termina de desestancar. Se Porque desestancan. Mm. este tipo de mentalidades me tienen estancado y estoy asfixiado en que las cosas son de una cierta manera. Y esa es la mentalidad, eh, no es la mentalidad del crecimiento, sino que una mentalidad limitante. Y al estar en una mentalidad limitante, no tengo mucha posibilidad de hecho, no tengo posibilidad de crecimiento porque ya está todo entendido, todo sabido, no hay una perspectiva a considerar porque ya está todo cerrado. Entonces, mayor resultado es que vuelvo a progresar y vuelvo a crecer, a expandir no solo la percepción, sino que en este caso también termino expandiendo mis capacidades físicas, porque como es adentro es afuera, como es arriba es abajo, está todo interconectado. Haciéndome esa misma pregunta, haciéndome parte de la respuesta a esa pregunta que te hice, en mi caso como kine coach, me pasa también que muchas veces, no sé si lo mencionaste recién, me parece que sí, que el paciente o el cliente, el atleta, se identifica con la lesión, entonces eso también te genera lo que tú estabas hablando, un estancamiento. O sea que ya, o sea, ¿para qué conversamos, po? Si a ti siempre te duele la rodilla, si es siempre, va a seguir siendo, No, pues, ¿cachai? tengo una rodilla mala,
claro, tengo un esta es mi hombro rodilla malo. mala y esta es mi rodilla buena, o siempre me duele este cuando hago esto. A diferencia de ser más preciso, porque si soy más preciso, hay solución. Ese es el tema, Exacto, se abre como ese canal y creo que la palabra estancamiento es fundamental, porque es como un canal que tiene una represa y está chocando constantemente ahí, se empieza a acumular el agua ahí, pero en realidad cuando sacáis esa represa, va a pasar también algo físico, porque ese pensamiento de yo confío en también las herramientas que tú me vas a dar es parte de ese desbloqueo, po. Porque si yo te digo, no, exacto. es que esta es mi rodilla mala, te estoy diciendo también, aparte de lo que yo me estoy creyendo, te estoy diciendo a ti, no tenéis mucho que hacer si esta rodilla está mala, pues, ¿cachai? O Claro, sea, sí, es como que es un bloqueo por muchas partes, no solamente por mis propias creencias, sino que también me cierro a, no, yo nunca clasifico, no, yo siempre fallo cuando estoy llegando a la meta. Entonces, claro, puede que hayas tenido esa experiencia varias ocasiones. Puede ser que haya sido exacto. 10 veces. No vamos a decir 12 veces. La treceava, la treceava puede ser la que no sucede, po. Porque si tú ya lo transformas en una constante universal, ¿cachai? Súper estricto y específico, te estás autocondenando a que la treceava, la 14, la quinceava va a continuar siendo así. Entonces ahí es el huevo o la gallina. Es mi mentalidad estancándome y diciéndome, no, es acá, como ese elefante que de chico lo tenían amarrado con la pita en la pata y él ya dejó de intentar, po. ¿Por Sí. qué? Porque cuando chico, y de hecho la leyenda es así, pues este no es una leyenda, pues, es una fábula, es una fábula si no me equivoco. No sé si será real, pero puede Pero serlo, es del porque es Oriente, así. Sí, que al principio encadenan al elefante, que es un animal que nace siendo ya grandote y fuerte, lo encadenan por un tiempo y ya después no es necesario usar cadenas, po. Le ponen una cuerda. Entonces, esa cuerda, si quisiera el elefante sacársela, le pega un solo tirón y sale con todo. Sin embargo, como ya en su experiencia fracasó en ese intento de escape, dejó de intentarlo por el resto de su vida. Entonces, así funcionan claro, también nuestras creencias más profundas. Entonces, lo físico no está pasando, lo físico sí está pasando. Sin embargo, también eso físico está muy determinado por algo que desarrolla mucho el dispensa, que tiene que ver con también para sanarte, muchas veces es el placebo, tu cabeza la que está haciendo el trabajo, pero también por otro lado tu cabeza puede ser el limitante que está anclando un proceso fisiológico que no vamos a negarlo, no vamos a desentendernos de la terapia física, vamos a llegar allá. Sin embargo, vamos en este punto que por lo general no se considera como parte de la terapia, ¿sí? Como parte claro. de este tránsito. De hecho no te deja entrar en un estado de recuperación, que es el que se requiere para poder recuperarse de Ujú. una lesión. Estoy bajo el estrés de este es un problema gigante. Además que la historia en mi cabeza, como nunca la he escrito, no tiene ni principio ni fin, es amorfa, tiene tintes emocionales que a veces aparecen como una nube en el cielo y es lo más terrible que ha pasado. Y lo que decías tú en específico es el lenguaje posesivo también, en vez de usar un lenguaje de préstamo con las lesiones. Entonces yo soy dueño de la lesión, es parte de mí, como tú bien decías, en vez de decir, estoy experimentando una lesión en tal lugar y ha sido por tanto tiempo. Es muy diferente y como tú bien decías, abre las posibilidades a poder recuperarme. También de lo que decías recién, puedo llegar a contarme la historia de que no hay solución o de que lo que estoy experimentando ahora es lo mejor que puedo estar experimentando. Por ejemplo, me pasó hace poco, tuve una conversación con una potencial clienta y me contó que hace 5 años que va todas las semanas al kinesiólogo
por unos temas de rodilla. ¿Hace cuánto, perdón? 5 años, Buena todas clienta. las semanas, la mejor clienta La del mejor kine, clienta po, del kine, sí. la mejor clienta del kine. ¿Qué pasa? Que si yo ya considero que eso es lo mejor que puedo estar experimentando, básicamente ya me, ¿cómo se dice? Settling, I settle, me conformé a eso. Estoy ya conformado a que eso es. ¿Y por qué conformarnos? ¿Y por qué creer que algo tiene que ser así y va a seguir siendo así por siempre? Puedo elegir creer, puedo. El tema es que, yendo a los otros dos conceptos que queríamos cubrir, para hacerlo bastante rápido, también es una expresión de que estoy más en una mentalidad negativa, porque eh, no digo, lo positivo sería, puedo tener una mejor experiencia, puedo sanarme, puedo dejar de visitar al kine toda la semana, eh, puedo de hecho resolver esto definitivamente. Eso sería lo positivo. Lo negativo sería, no puedo, eh, eh, no quiero, incluso no debería. Todo lo negativo ya lo conocemos, es bastante sencillo de identificar. La solución en este aspecto en específico es traducir todo lo negativo a positivo. Muchas veces las personas saben lo que no quieren. No quiero seguir experimentando el dolor. Si no quiero seguir experimentando este dolor, si no quiero seguir quedándome en esta posición en la competencia, ¿qué quiero? Quiero disfrutar de un cuerpo que me da la libertad de hacer las cosas que me gustan. Quiero llegar al top 10 nacional. Quiero ser el mejor de mi región, etcétera. Simplemente es traducir de negativo a positivo. Y la última herramienta o algo a considerar para desarrollar una mentalidad fuerte es el lenguaje suave y el lenguaje sólido. El lenguaje suave usa palabras como probablemente, eh, como, eh, creo que, siento que, solamente, es solo, eh, yo creo, claro, ya lo dije, Voy a para pasar tratar. de lenguaje. Voy a tratar, claro, tratar. Estoy tratando de recuperarme hace rato. Estoy tratando de hablar Eh, bien hace tiempo. sí. La solución a esto es simplemente eliminar esas palabras. Me estoy recuperando. Eh, ¿Cuál otra? Claro, el tratando, probablemente esto es solucionable. O el del voy o no voy, probablemente voy a ir. En realidad hay una incertidumbre, pero también podríamos ser más específicos en decir, mira, dependo de este suceso para asistir o no asistir a este evento. Exacto. Y bueno, De- creo que mientras más certeros seamos en el mensaje, también más certeros somos en la acción. y además, eliminando el soft talk, el lenguaje suave, tengo mucha más certeza de lo que va a pasar. Derechamente lo que tú estás diciendo. Tengo certeza primero conmigo mismo de que lo que digo, hago, y también después con los demás, que pueden contar con lo que digo como algo que pasa y algo que yo estoy alineado y decidido a hacer. No estoy ahí en lo tibio, sino que voy con todo o me quedo. Nico, para ir cerrando, danos ahí tres sugerencias para trabajar esto ahora, onda, apago el video. ¿Qué podría hacer para trabajar en esto de manera concreta? Ya vimos los beneficios que trae ser más concreto, ser más certero en mi lenguaje, tanto para mi mundo interno como también para lo que voy a concretar en definitiva en la acción. ¿Tienes algunos pasos
que nos sugieres, o no sé si son tres, pueden ser dos también. Los invito a hacer lo siguiente, buscar una hoja ahora mismo, un papel, o si está en el computador, y anotar las siguientes palabras con letras grandes. Este es un desafío de eliminar el lenguaje suave. Ese va a ser el desafío de mentalidad fuerte que vamos a dejar para esta semana. La primera palabra que voy a anotar, probablemente. Segunda, algo como. Siento que. Potencialmente. Creo que. Espero. Quizás. Algún día. Debería. Posiblemente. Casi como. Voy a anotar todas estas palabras en una hoja y la voy a pegar en un lugar que sea visible, quizás mira. Esta es la gracia de este tipo de ejercicios, que me hago consciente y la idea es yo estar haciendo el autocorrector conmigo mismo. En vez de estarle diciendo a los otros, oye, deja de usar el lenguaje suave, el real desafío es yo mismo eliminar todas estas palabras de mi lenguaje y así convertirme en un atleta más sólido, en una persona con una mayor probabilidad real de mejorarse, de salir de una lesión, de encontrar una solución. Y ese es el desafío que les podemos dejar para esta semana. ¿Qué te Buenísimo. parece? Sí, me parece bien. Diste varios a lo largo del camino, entonces ahí es una muy buena cosa tomar eh, el capítulo, si tú quieres, obviamente, sacarle ese provecho y revisar porque se dieron algunas medidas también en el camino y esta última está bueno para tomar conciencia de las cosas. Al tomar conciencia me doy cuenta y empiezo a, primero, aceptarlo sin juicio, lo acepto, lo abrazo, me doy cuenta. Y ahí me embarqué en un viaje que es un viaje que tú mismo manejas la velocidad en realidad, po. No, no es un sprint, esta cuestión es un viaje de la vida, ser más certero en mi lenguaje porque va a ir de la mano con cuán certero soy en mis acciones, en lograr mis metas, en avanzar hacia eso que tanto quiero. Si estás escuchando esto, si llegaste hasta acá, probablemente es porque tienes metas concretas y también porque te estás desafiando, no te estás conformando. Así que te felicito y te agradezco por estar siendo parte de este podcast, de esta comunidad Filadelfia. Lo último que acotar, Seba, es que estas palabras tienen su lugar. La cosa es que, por ejemplo, recién tú dijiste probablemente, porque en realidad no sabes si las personas que están aquí tienen una meta clara o no. Ujú. En ese contexto está correcto. El asunto es que el uso en exceso de esto en cualquier tipo de conversación y en mi lenguaje interno genera mucha confusión y mucha incertidumbre. Y limpiar estas palabras me va a generar una claridad mucho mayor respecto de lo que quiero también, de las metas que tengo y mucha más certidumbre de que estas son posibles. También en el planteamiento objetivo, ahí es catastrófico usar el quizás. Ahí es Claro, y donde las negaciones. las negaciones y eso, pero vamos a hacer, el Nico nos va a guiar en una clase probablemente. Seguro, va a ser así. Seguro, vamos a hacer Vamos a algo, hacer un vamos a capítulo de organizar. objetivos. Vamos a hacer un capítulo de objetivos eh, en lo que viene.
No tenemos tope de capítulos, queremos seguir, queremos hacer y vamos a hacer más capítulos con temas que te puedan sumar en tu proceso. Sé parte de esta conversación comentándonos, mándanos mensajes si te parece interesante algún tema para hablar, si nos quieres también dar tu perspectiva respecto a algo que hayas escuchado. Bienvenido sea a través de Instagram, Filadelfia-Strength, o también comentando el video, incluso en Spotify. Recién nos fijamos que se puede enviar comentarios al capítulo, así que genial, son súper bien recibidos. Nico, un abrazo grande, nos veremos pronto. De vuelta, hermano, saludos a todos. Chao, chao.